Continuamos con la serie sobre el libro Orjot Tzadikim, Los Caminos de los Justos. Estamos trabajando con la editorial Hebreo Español de la editorial Jerusalén de México, edición Hebreo Español. Portón número 27 es el portón de la Torá, Sha'ar HaTorah, es el penúltimo capítulo del libro. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Nos explica el autor de Orjot Tzadikim que hay tres coronas: la corona de la realeza o del reino, la corona del sacerdocio y la corona de la Torá. Nos explica en Jajamim que la corona más importante de todas es la corona de la Torá, es la corona de la sabiduría divina, la cual se adquiere con 48 características. Esas 48 características están en el sexto capítulo del Tratado de Avot, de Masejet Avot. En este canal tenemos una serie sobre el tratado, la Mishnah de Avot, y debe ser el último video en el último capítulo, que es el sexto. Allí pueden ver y leer las diferentes escalones o los 48 escalones a los que se refieren nuestros sabios cuando nos dicen cómo adquirir la corona de la Torá, que es la sabiduría divina. Cita el autor varias citas del Pentateuco: Torah, Tzivá, Lan, Moshe, Morashá, Keilat y Jacob. También nos cita en este caso, Moshe nos ordenó la Torá, heredad de la comunidad de Jacob, es el libro de Devarim, Pentateuco 33:4. Nos dicen que la Torá es tan importante, la persona que adquiere esta corona es tan importante, que inclusive tiene prioridad alguien estudioso, en este caso vamos a decir un hijo ilegítimo, estudioso de la Torá, sobre un Cohen Gadol, sobre un sumo sacerdote. Es decir, quizá para obtener la corona de la realeza, uno potencialmente tiene que pertenecer a la casa de David. Bueno, ¿y qué pasa si no pertenece a la casa de David o no pertenece a la casa de Aarón, a Cohen, de Aarón el sacerdote, de sus hijos, que tienen ese pacto de ser los sacerdotes de Israel? Dice, bueno, la Torah es para todo Israel. La corona de la Torah es más importante que la corona de la realeza dentro de Israel y fuera de Israel también. Y toda persona que quiere adquirir Torah, como nos dicen también nuestros sabios, no está en el cielo, no puedes llegar a ella, ni está cruzando el mar, no está en lo alto, no está nada más entre la gente de la nobleza o la gente de la realeza o la gente que es avanzada en la ciencia o muy lejos de ti que no puedas llegar a ella. Tampoco está del otro lado del mar, que tengas que invertir una cantidad material de algo que a lo mejor no todo el mundo tiene. No. Está cerca, como hemos dicho en otros videos, está en tu boca, está tan cerca como tu boca y tu corazón, para que la estudies, para que la aprendas. Por lo tanto, todas las personas pueden acceder a la Torah. No todas las personas tienen que ser Israel, no todas las personas tienen que unirse al pueblo de Israel, pero todas las personas tienen el acceso a la sabiduría divina a su nivel. Y la persona que decide en algún punto ser parte de la nación de Israel puede hacerlo. Eso es algo que las conversiones es algo que está tratado y estudiado en la historia del pueblo judío. Ha habido conversos que han alcanzado grandes niveles de sabiduría. Podemos citar por lo menos a Onkelos, la traducción de la Torá al idioma arameo, que está hecha por Onkelos, que originalmente no era una persona judía, ¿no? O los padres de Rabbi Akiva, uno de los sabios más importantes de toda la historia del judaísmo, cuyos padres tampoco eran originalmente judíos y se convirtieron al judaísmo. Por lo tanto, en el momento que se convierte al judaísmo, tiene todas las obligaciones del judío, todas las obligaciones de Israel, y tiene, digamos, la misma responsabilidad de estudiar que un Israel. Pero aún si es un Benei Noach, que no es parte de la nación de Israel, pero aún así le compete conocer cuáles son las mitzvot de Benei Noach, que son las mitzvot vienen de la Torah y vienen de esa sabiduría divina. Y por lo tanto, la sabiduría divina es la corona más alta de todas, porque es la corona que en esencia nos acerca a todos al creador del mundo, a Borei Olam, cada uno a su nivel, cada uno con su nivel de inteligencia, con su nivel de comprensión, con su tiempo, etc. Pero está ahí esa corona para que todos podamos llegar a alcanzarla. Nos explican que existe un concepto de que Talmud Torah Keneged Kulam,
Esto es citando al Talmud Masejet Peah, Tratado de Peah, página 81 y 41, en donde el estudio, propiamente dicho, el estudio de la Torah se considera que equivale en importancia a todas las mitzvot juntas. Y nos explica aquí el autor de Hot Tzadikim que esto tiene que ver mucho con el concepto de la persona que está estudiando, Lishma, que está estudiando para estudiar, para enseñar y para practicar, propiamente dicho. Si no estuviera estudiando, estaría practicando las mitzvot. Y por lo tanto es que se le considera que su estudio es equivalente a si hubiera llevado a cabo todas las mitzvot que están incluidas en la Torah. Porque de poder hacerlo lo estaría haciendo. Y sin embargo, como está estudiando para poder posteriormente enseñarlo, para poder posteriormente practicarlo, se le considera como si hubiera hecho todas las mitzvot de la Torah. Ahora bien, nos da una advertencia, nos dice, si primero vas a anteponer tus necesidades materiales o tus deseos más bien materiales, si tú vas a anteponer tus deseos materiales, nunca vas a poder realmente liberar el tiempo necesario para centrarte en estudiar el propósito de la vida, porque estás aquí en la Torah, fundamentalmente. Porque estás aquí viniste al mundo, qué es lo que debes hacer, qué es lo que está correcto, qué es lo que está incorrecto, qué es lo puro, qué es lo impuro, etc. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener más necesidades, vas a tener más deseos y vas a decir, como dice en la Mishnah de Avot, cuando me libere de mis obligaciones materiales, que son básicas y necesarias para mi sustento, entonces después dedicaré tiempo a comprender lo demás. Y sé que al final es como una bola de nieve todos los deseos materiales. Y por lo tanto, siempre vas a querer más y más y más y más y más y nunca vas a saber realmente hacer el tiempo. Por lo tanto, es importante en cualquier momento de la vida hacer ese tiempo, dedicar un poco de tiempo o mucho tiempo, el tiempo que uno pueda, el tiempo que sea lo más adecuado, la mañana, en la noche, tiempos fijos para poder aprender e introspeccionar, estudiar, leer y practicar lo que aprendemos y en este caso poder tener una vida con mayor balance en donde no solamente estamos preocupados por nuestras necesidades materiales, sino también por nuestras necesidades espirituales y en conocer realmente el objetivo, el propósito de por qué la vida, por qué el mundo, cómo funciona esta dinámica. También nos explica el autor de Hot Tzadikim que conforme uno va estudiando y va dedicando, y va, digamos, dedica la Torah Lishma, estudia la Torah sin un filo interior más allá de comprender y acercarse al creador del mundo, a Borei Olam. Nos explica que cuando vas a tener esfuerzo, vas a hacer un esfuerzo para comprender, vas a hacer un esfuerzo por leer, vas a hacer un esfuerzo por separar tiempo para hacerlo y vas a hacerlo con el propósito nada más de acercarte al creador y comprender cuál es lo correcto de hacer en el mundo. Nos explica que entonces los riñones de la persona se vuelven como dos manantiales que le van a ayudar a inferir con sensatez la halajá. Así nos dice la normativa, lo correcto de hacer. Es como, de cierta manera, yo lo entiendo como si fuera una especie de instinto, que no es un instinto natural, sino quizá eso contradice el término instinto, pero es una especie de sexto sentido, si lo quieren ver así, en donde uno va a poder inferir ciertas cosas, va a tener siatá dishmaya, va a tener, la providencia va a estar con él para que pueda, o con ella, para que pueda tomar las decisiones adecuadas, si está haciendo un esfuerzo sincero por comprender cuál debe ser su comportamiento, está estudiando, está leyendo, está practicando y de cierta manera esto le ayuda a que internamente pueda empezar a distinguir, en principio a identificar, a distinguir con mayor facilidad lo que es correcto de lo que es lo incorrecto. Esto es algo que yo creo que cualquier persona que ha estudiado durante suficiente tiempo es, cada quien a su nivel, es capaz de comenzar a identificar y a comprender que existe un bien y existe un mal, que existe algo que es puro, algo que es impuro, ¿no? Algo que es correcto, algo que es incorrecto, más que puro e impuro. Vamos a decir algo que es correcto que algo que es incorrecto. Y esto es fácil, o más fácil, es cada vez más fácil cuando uno se concentra en estudiar lo que dice la Torá y lo hace con el propósito ulterior de llevar una vida conforme a lo que dice la Torá.
De cierta manera, su propio cuerpo le empieza a ayudar, le empieza a mostrar lo que debe y lo que no debe hacer. Si bien eso no exime nunca del continuar estudiando, y hace mucho énfasis el autor de Hot Tzadikim en que una persona que estudia algo 100 veces no es lo mismo que alguien que estudió 101 veces. Es decir, cada vez que uno va estudiando más y más y más, lo comprende con mayor claridad. Y trae ejemplos del Talmud de grandes Tanaim, que estudiaron 40 veces una pequeñísima porción de normatividad que aparentemente es muy, muy fácil de comprender. Y aún así, estos grandes estudiosos estudiaron 40 veces cada una de estas normatividades antes de sostener una discusión, por ejemplo, al respecto, o de asistir a una clase de otro sabio. Por lo tanto, nos da una idea de que hay que constantemente practicar. Como dicen, la práctica hace al maestro, y esto es un caso clásico en el estudio de la Torah. Hay que practicar, practicar y practicar. Nos explica el autor de Hot Tzadikim que el olvido tiene también esa función, la función de que nosotros deseemos o necesitemos constantemente repasar los temas para poder seguir estudiándolos. No es estudiar Torah como andar en bicicleta, no es. Una vez que uno aprendió a andar en bicicleta, llegó a andar en bicicleta con cierta frecuencia, dice, una vez que se aprende nunca se olvida. Lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Es el dicho popular. Bueno, ese no es el caso con la Torah. Con la Torah es lo contrario. Uno tiene constantemente que continuar repasando y repasando y repasando, porque si no, se olvida. Así, tal cual nos lo explica el autor Hot Tzadikim en este capítulo de Sha'ar HaTorah, donde es importante constantemente estudiar, porque si no, se olvida. Y el estudio es la base que lleva a la acción. Para poder saber cómo accionar es preciso estudiar. Nos dice que el estudio de la Torah nos va a ser como el motor o el combustible que nos lleva a realizar acciones buenas, acciones correctas. Por lo tanto, es importante, para poder identificar cuáles son esas acciones correctas, estudiar. Eso no quiere decir que estudiar nos impida hacer cosas malas, no. También uno puede hacer cosas malas. Un día escuché de un jajam de Israel, pero que vive en México, que dice que la Torah en algún aspecto es como agua. Y esta metáfora de la Torah como agua se ve en diferentes partes. Diferentes sabios también nos la explican. Pero él explicaba que el agua, si uno riega una flor, pues sale una flor hermosa. Si uno riega un árbol de frutas, pues sale un árbol de frutas con frutas nutritivas. Pero si uno riega hierba mala, si es que hay una hierba mala, también esa hierba va a crecer. Por lo tanto, no es una garantía estudiar para hacer cosas buenas. La Torah está hecha para que la estudiemos, pero específicamente para que la apliquemos. Lo que nos va a ayudar es a identificar qué es lo correcto de aplicar y qué es lo incorrecto de aplicar. Pero al tener esa claridad, vamos a poder aplicar lo correcto. Ese es el punto. Vamos a tener las herramientas para poder identificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y poder accionar en ese aspecto. También nos va a dar una mayor claridad respecto a las recompensas y castigos que tenemos por hacer o dejar de hacer. Y eso también nos va a ayudar a poder calibrar mejor cuáles deben ser nuestros actos y saber que los actos tienen consecuencias. Y que si vamos a dañar a alguien, ese daño a lo mejor no vamos a ver la consecuencia inmediata, pero eventualmente vamos a tener una consecuencia negativa por haber dañado a otra persona. Y esto es parte del castigo. Por lo tanto, es importante saber que las acciones tienen consecuencias. Es importante estudiar lo más que uno puede, en el día y en la noche. Y aquí viene un punto muy importante. Cita a Coelet, al libro del rey Salomón, de Proverbios. Nos dice, disculpen, Eclesiastes, nos dice, Bejochmat amisken bezuyá. Nos dice, la sabiduría del pobre hombre es despreciada. Coelet 9:16. ¿Qué quiere decir esto? Nos explica el autor Hot Tzadikim. Zeu sheu ani bemaasim tovim as jochmato bezuyá.
es muy importante aquí destacar una situación. Y es que hay personas que pueden ser expertas en enseñar cualquier tema, geografía, matemáticas, computación, lo que ustedes gusten. Esa persona que es la persona más sabia en ciencia o más sabia en matemáticas no necesariamente es una buena persona. Puede ser un ser humano terrible, puede ser una persona que nadie le guste estar con ella o con él porque es arrogante, porque desprecia a los demás, porque engaña, porque miente, etc. Pero puede ser la persona más inteligente que hay para explicar matemáticas, para enseñar matemáticas y para entender el cálculo. Con la Torah no es así. Y este punto que está haciendo el autor, o que nos está trayendo, que la inteligencia, Jochma Misken Bezuyá, la sabiduría del pobre hombre es despreciada, lo que nos dice es que aquella persona cuyas acciones son pobres, es decir, no tiene suficientes acciones buenas, no tiene, realmente no hace lo que explica, en ese caso la transmisión de esa sabiduría es despreciada. Entonces, de cierta manera, vamos a decir, si yo en este punto me estoy esforzando por hacer este canal y tenemos éxito, pues a lo mejor hay una relación entre que yo como persona de hecho hago lo que digo. Pero si no es así, pues puede no tener ningún éxito. Y más allá de eso, no que funcione de manera mecánica, no que sea como tal algo que podemos racionalizar, pero lo que sí es muy importante decir es que los Gedolei a Torah, que los sabios a los que tanto nos referimos, los sabios del Talmud, los sabios en general de la historia del pueblo judío, esas grandes luminarias, de hecho, sus vidas guardaban una directa relación con sus estudios y por eso lograron llegar a ese nivel de sabiduría y de tener ese éxito en la transmisión de la sabiduría. Hay muy pocas culturas en donde los escritores sean citados una y otra vez. Yo que son contadas realmente los grandes escritores de la historia universal, del idioma tal o del idioma cual, que son citados constantemente. En el judaísmo eso es día a día, eso es normal. Tenemos tantos sabios en el Talmud que citan y las personas que estudian Torah constantemente los están citando en el día a día. Yo no creo que haya alguien más citado potencialmente que, por ejemplo, o alguien como el rey David, por ejemplo. Todas las personas que estudian los salmos constantemente están citando al rey David y a quienes también escribieron salmos. Por ejemplo, solo un ejemplo. Por lo tanto, es importante entender que las luminarias en el judaísmo no son personas que sabían mucho, son personas que hacían mucho y que sabían más de lo que hacían, que eso es lo normal. Es más fácil atesorar conocimiento que atesorar acciones. Pero lo fundamental de las personas, de las grandes luminarias que nosotros tenemos en el Talmud, son personas que tenían una cadena de acciones buenas prácticamente interminable. Y estaba acompañada esa acción de su sabiduría. Porque la Torah se estudia para aprenderla, para enseñarla y para aplicarla. Por lo tanto, es muy importante. Yo con eso no quiero decir, por ejemplo, este canal es un canal de simple superficialidad, de traer alguna idea, pero en ningún caso yo pretendo decir que mi comportamiento a nivel personal pueda inclusive nunca llegar a compararse a los conocimientos que de hecho transmitimos aquí, lo cual simple y sencillamente pues demuestra y refleja la profundidad que hay en la necesidad de aplicar lo que estamos haciendo. Yo a nivel personal, de aplicar lo que estamos haciendo aquí, más allá de estudiarlo, hay que aplicarlo. Y solamente así podemos comenzar a crecer poco a poco. La parte posterior del capítulo hace un recuento histórico de la transmisión de la Torah. Es importante saber que en la Torah hay fundamentalmente dos grandes porciones. Una es la Torah escrita, la cual escribió Moshe Rabbenu, alaba Shalom, nuestro maestro Moisés, y se colocó un tomo, un ejemplar, por decirlo así, en el Arca de la Alianza, junto a las tablas de la ley, las segundas tablas que bajó del monte Sinaí.
esas tablas y ese ejemplar del Pentateuco están contenidas en el Arca de la Alianza, que está en un lugar desconocido hasta la fecha, y adicionalmente dio un ejemplar más a cada una de las tribus de Israel. Este mismo texto, que fue entregado de manera pública en un evento de millones de personas, la entrega de la Torá en el monte Sinaí hace 3.334 años, si no me falla la cuenta, nunca ha sido cambiado ni modificado, ni será cambiado ni modificado nunca. Esto es uno de parte de los principios fundamentales del judaísmo. Adicionalmente hay que decir que no solamente tenemos la Torah escrita, en donde vienen las 613 mitzvot y toda una explicación sobre diferentes conceptos, sino que también por transmisión oral a Moisés en el monte Sinaí se explicó los detalles con minuciosidad de cómo llevar a cabo estas mitzvot. Los detalles. Estos detalles fueron transmitidos de generación en generación, sin tacho también, de manera completa, de memoria, hasta la época de Rabí Yehuda Anasí, hace aproximadamente 2000 años, en tiempos del Imperio Romano, cuando el núcleo, la concentración, vamos a decir, ese concentrado de este conocimiento oral, fue puesto por escrito en lo que se conoce como las Mishnayot. Esto es el Talmud. Las Mishnayot posteriormente vienen explicitadas en mayor detalle por la Gemara. Las Baraitot, las Toseftot son adiciones al Talmud que son simplemente explicaciones sobre la Torah oral, en donde son los detalles muy minuciosos de cómo hacer cada una de las cosas de las mitzvot que vienen en la Torah. Esto fue transmitido de manera oral durante muchas generaciones y finalmente se puso por escrito de manera muy concentrada y posteriormente, conforme el conocimiento de la gente, la inteligencia de la gente no era tan profunda, tenían que hacer una explicación un poco más larga o más clara. Entonces, la Gemara va a explicar lo que dice la Mishnah. Y así, posteriormente, las Toseftot van a explicar partes de la Gemara, las Baraitot van a explicar partes de la Gemara, y posteriormente vienen otra serie de otras épocas en las que se hicieron diferentes explicaciones y comentarios a ese concentrado que eran las Mishnayot. Y esto se hizo, originalmente se puso en escrito por la situación que rampaba en ese momento, o que imperaba en ese momento, en donde los judíos estaban siendo dispersados y en donde era de pronto más difícil que hubiera gente con la capacidad de transmitir la Torah oral de manera en tantos lugares en donde se estaban esparciendo por el exilio. Y el ponerlos por escrito realmente ayudó a que se pudiera sobrevivir ese conocimiento de manera intacta. Ese Talmud tampoco se puede agregar ni quitar hasta nuestros días. Y cada generación ha continuado el estudio de la Torah oral y de la Torah escrita. Ambas son completamente complementarias y está prohibido creer en una Torah y no creer en la otra. Y de hecho tenemos diferentes pruebas irrefutables de que la Torah oral tampoco ha sido cambiada, ¿no? Y un ejemplo que es bastante conocido, que el Rabbi Yossi Mizrahi suele tocar bastante en sus clases, es el tema de los peces, ¿no? Del kashrut, específicamente los pescados. Hay peces kosher y hay peces no kosher. Y las dos señales para reconocer si una criatura del agua es kosher para comer o no, es que tenga aletas y tenga escamas. Y en la Torah oral es en donde nos explican que cualquier criatura marina que tiene escamas, de esas escamas permanentes que no se caen cuando lo saca del agua, tiene también aletas. Por lo tanto, hay miles de casos en donde vamos a ver cómo se complementa de manera directa la sabiduría divina, escrita y oral. Si bien la oral ahora también ha sido escrita para poder guardar ese conocimiento ante la dispersión de Am Israel en los últimos 2000 años, se ha conservado de manera intacta. Y es importante estudiar ambas dos. Es importante conocer que esto es la Torah. No es la Torah nada más el Pentateuco, sino que es también la Torah oral.
y por lo tanto ese es un tema muy importante. Porque hay gente que a veces no comprende, pero piensa que solamente estudiando el Pentateuco puede llegar a todas las conclusiones y no es así. Es importante también estudiar la Torá oral para poder conocer muchas de las explicaciones y de los detalles de las mitzvot en la Torá escrita. Nos explica también que las personas cuando estamos estudiando, idealmente debemos pronunciar nuestro estudio, que la persona siempre pronuncie su estudio, aunque lo olvide, aunque no entienda lo que está diciendo. Esto es Masejet Avodah Zará 19a, página 19a. Pero también nos explica que aún, si bien es ideal pronunciar el estudio, no es absolutamente necesario. Como explica, dice, si la persona no puede pronunciar su estudio, que lo piense en su corazón, lo que esté escuchando en su corazón, lo esté pensando, de esta manera va a lograr concentrarse correctamente y que no se disperse su mente hacia otras cosas, sino sobre lo que está estudiando. Y dice, y cita aquí al libro de Yoshua 1:8, Beagita bo yomam balayla, ki eino omer bedivarta bo yomam balayla, ela beagita bo yomam balayla, beigayon heino ela balev. Entonces nos explica, lo que nos explica es que lo que nos dicen en el libro de Yoshua es que uno tiene que estar pensando en esto. Al despertarse, al irse a dormir, en la mañana, en la noche. Lo importante, sí, idealmente debe pronunciar su estudio, pero si por alguna situación no puede pronunciar su estudio, que no se preocupe, porque basta con pensarlo en su corazón. Pensarlo en el cerebro y escucharlo en su corazón. Entonces eso también es un detalle importante. Los refiero al último capítulo de la serie de Masejet Avot, para conocer las 48, o más bien directamente al libro de Masejet Avot. Abran en el Sidur, normalmente está también el Pirkei Avot, el Tratado de Avot. El último capítulo tiene 48 diferentes aspectos con los cuales nosotros podemos obtener Torah, y es importante repasar esa parte, ¿no? Hablamos de la importancia entonces de repasar, porque si no se olvida. Esto no es como andar en bicicleta, hay que estar constantemente repasando. El olvido, de hecho, tiene esa función en el mundo, que nosotros constantemente nos involucremos en el estudio de la Torá. Mitoch Shelon Ishma Bal Ishma, hay que hacerlo sin fin ulterior, con el fin nada más de acercarnos a Borei Olam, pero incluso Mitoch Shelon Ishma Bal Ishma, inclusive si la persona quiere obtener una recompensa por estudiar, quiere obtener algo por estudiar, también está correcto hacerlo. No es lo ideal, pero es un primer paso, porque al hacerlo por una recompensa, posteriormente el corazón de la persona le pide querer saber más, y entonces va a querer hacerlo sin un fin ulterior más que acercarse al Creador. Entonces es importante estudiarlo, es importante repasarlo. Vemos que hay una tradición oral, una tradición escrita, que ambas son complementarias. Que la persona debe hacer un énfasis siempre en hacer más que en otra cosa, y que por lo tanto las grandes luminarias de Israel son aquellas que hacían mucho, y ese hacer estaba complementado por su estudio. Y vemos que la Torah no es algo que está del otro lado de arriba en el cielo, que es solamente para un grupo de personas, es para todos. Es importante estudiarlo, es importante conocerlo. Nos va a dar claridad, nos va a traer claridad, cada uno a su nivel va a poder entender las cosas con mayor claridad y va a poder formar un criterio que sea más adecuado y permanente. Esto no es una moda, lleva este libro siendo un bestseller, Orjot Tzadikim específicamente, digo el Pentateuco, durante miles y miles y miles y miles y miles de años.
es un estudio que vale la pena profundizar en él para aplicarlo en la vida. Tiene una aplicación completamente de actualidad. No es una aplicación histórica, no es un libro de historia, es un libro que vive, es un libro de actualidad. Uno quiere saber un poquito qué es lo que pasa a lo largo de la semana, que lea la porción de la Torah que se lee esa semana. Y bueno, creo que hasta aquí vamos y hacer una mención más, que sí, todos tenemos necesidades materiales, vivimos en un mundo material, pero si solo ponemos el énfasis en eso, nunca vamos a encontrar el tiempo para poder ir a estudiar aquellas cosas que nos hacen realmente personas, que son intangibles o en ocasiones tangibles. Y realmente hay que hacer espacio para estudiar, inclusive ante todas las demás responsabilidades. Gracias por su atención. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.